inteligencia artificial, ¿no? Desde el filtro de fotos hasta los sistemas de vigilancia masiva, acá nos hacemos un huequito para analizar una vez más una política pública que utiliza inteligencia artificial para tratar de mejorar los procesos y en este caso tratar de mejorar la lentitud de la justicia. No puede la tecnología hacer algo para que los procesos se aceleren sin perder precisamente la condición humana de la justicia, ¿no? Entonces hoy nos vamos a hablar de Olga. Olga que bueno, no es una señora, sino que es un sistema. Vamos a ir a Alemania, vamos a ir precisamente a Stuttgart, para ver cómo aplicaron una política pública, que me parece un caso paradigmático porque es junto a IBM, pero para esto hay que hablar de un escándalo primero, ¿no? De un escándalo que fue un fraude gigantesco que se conoció como el Dieselgate, donde empresas automovilísticas, Volkswagen, las empresas más grandes de Alemania, colocaron un sensor que falseaba las emisiones contaminantes en los controles medioambientales de test, de pruebas, etcétera, etcétera. El caso fue muy conocido, llegó a Estados Unidos, es mundialmente conocido, pero lo que terminó generando esos test es una ola enorme de demandas, no solamente demandas colectivas, sino también individuales, de los compradores de autos que se vieron engañados y que vieron que el valor de su auto de repente se iba al piso por no tener las condiciones que le habían ofrecido a la compra del auto, ¿no? Para tomar el dato, en Stuttgart pasaron en 5 años de tener los tribunales alrededor de 1.700 demandas a tener 17.000. 15.000 eran solo del Dieselgate. Crearon salas para tratar este tema, pero como son eso y se fueron dando a lo largo de los años, muchísimas causas, era difícil unificar esas causas iniciadas a veces de formas distintas, personales, individuales, entonces eso multiplicaba el trabajo, hacía que todo empiece un poquito de cero, y esa crisis fue la oportunidad que encontró el tribunal, como decía, regional, de Stuttgart, en su sigla, no lo voy a pronunciar en alemán, pero su sigla en alemán es precisamente OLG, y de ahí viene el nombre de lo que vamos a analizar hoy, que es el OLG Assistant, Oberlandesgericht en alemán, perdón la pronunciación, Assistant, que desarrollaron junto, decía, a IBM en plena pandemia, ¿no? En 2021, aprovechando ese momento que vivió toda la humanidad y aprovechando ese escándalo, esa oportunidad esa que le daba la crisis del escándalo del Dieselgate, desarrollaron un sistema que precisamente con procesos de inteligencia artificial, especialmente de procesamiento del lenguaje natural y con algunos otros funcionamientos, lograba reducir la sobrecarga de trabajo, esa repetitividad de tareas, la demora en muchas resoluciones, pero sobre todo lo que lograba era poner y unificar muchísimas causas que se iniciaban en lugares distintos y que eran tratadas o que tenían caminos paralelos sin tocarse en la justicia. Entonces, lo que IBM desarrolla especialmente para Alemania es este proyecto que buscaba un diseño que le permitiera a la justicia mejorar. Siendo muy esquemático, lo que hacía era usar, como decía, lenguaje natural para ir interpretando todos los extensos documentos jurídicos. Muchos de estos venían, pensemos en lo que es una demanda sobre un auto y sobre este tipo de condiciones de autos, con los contratos de compra, pero también con muchísimos informes técnicos, resoluciones previas. Bueno, poner todo eso en común, unificar el camino judicial, ir extrayendo pedazos, pero también hacer más fácil la búsqueda y la clasificación, ambas, y ofrecía un dashboard a los jueces y al personal para ver cómo venían moviéndose el stock de expedientes. Un manejo integral, no solamente para el Dieselgate, de una arquitectura que descansaba sobre la infraestructura de IBM especialmente, pero que fue desarrollada junto, acá, esto es una de las primeras cosas importantes, fue desarrollada junto a los responsables de la justicia, ¿no? Olga no dicta las sentencias, sino lo que hace es alimentarse de los expedientes digitalizados y sus outputs son esa etiqueta de clasificación, los resúmenes de información clave, pero también el agrupamiento de casos semejantes que pueden ser tratados, como decíamos, por la misma vía. Pero la decisión judicial sigue siendo una responsabilidad en Alemania, una responsabilidad humana. Olga sería, para pensarlo de esta manera, ya que alguna vez hablamos acá, una suerte de triage médico, ¿sí? Hiperdisciplinado, que revisaba todas las causas y podía orientar las soluciones
para evitar que se le dieran dos soluciones distintas a dos casos muy parecidos. Y tiene también, decía yo, algo clave, algo que me parece muy interesante, que es que los mismos jueces que pudieron desarrollar esta política decían que no podía ser más difícil que comprar en Amazon. Y esto me parece que también es muy interesante para pensar cómo una política pública tiene que tener la simpleza para que cualquier funcionario judicial, no solamente un juez, pueda llegar y trabajar con ella, y también para que se homogeneicen los criterios a cualquiera que llega. Y se focaliza de esa manera el trabajo precisamente humano, que es el de la decisión en este caso, ¿no? Ajustándose, como hablábamos alguna vez, a los estándares europeos de situaciones responsables y de no sustitución del juez humano, del juicio humano sobre cada uno de los casos. Y ahí está, creo yo, los principales puntos a favor de esta política pública. Pero claro, también está el riesgo hacia, como hemos hablado alguna vez, hacia el juez automático, ¿no? Lo cerca que queda de que las sugerencias sean sentencias, lo cerca que queda de que haya opacidad en los algoritmos que terminan clasificando de alguna manera que quizás no se sabe cómo es, y en este caso también se agrega la dependencia de un proveedor privado, como es el caso de IBM, que pone en riesgo la independencia judicial y el manejo de los datos de todos, en este caso los alemanes, y sobre todo en la zona de Stuttgart, después se extendió al resto de Alemania, lo cual podría generar un caso más. Y una cuestión más que me parece interesante, que es esta idea de que empezamos a normalizar a la justicia de un modo, se quiere, de patrones industriales, ¿no? O sea, como ítems, ¿no? Como cada expediente no tiene una historia singular, sino que sale una suerte de producción masiva de sentencias que parecen todas unas iguales a otras, por más que los datos se parezcan, cada sentencia, cada situación tiene que ser analizada, o deberíamos no normalizar que sea analizada de una forma absolutamente distinta. Lo peligroso es que quizás lo que la inteligencia hace no es peligroso en cuanto en sí mismo, sino quizás sea peligroso en cómo cambia la cultura jurídica cuando pensamos la justicia como un problema, ¿no? de outputs y no de deliberación. Claro. Lo bueno es que no solamente los tiempos de la justicia, que son muy, pero muy lentos, existe aquí en la República Argentina, también existe en otras partes del mundo y lo deja evidenciado la tecnología acá. Son varios los actores, ¿no? Intervinientes, como fuiste marcando, para tratar de dar algún tipo de definición. Son múltiples los actores que están detrás de este Olga, ¿no? Claro, sí, ese también me parece que es un punto fundamental, porque no surgió solamente de IBM ni en un paquete cerrado que IBM vende a los gobiernos. Hemos analizado en estas columnas algunos de esos paquetes cerrados que se venden de políticas públicas, sino que fue precisamente trabajándose con los diferentes niveles de los tribunales regionales, con jueces, con oficiales de justicia, con los trabajadores de la justicia, que son los que en definitiva después tienen que operar estos expedientes judiciales que son hipersensibles. Ujú. Y entonces intervienen no solamente el Ministerio de Justicia regional, el OLG, el Tribunal Regional de Stuttgart, y también IBM, que a través de una edición que tiene especializada para el sector público, también intervino para la generación con su tecnología, bueno, con su tecnología que ya algún día hablaremos de Watson y demás, se implementa en estos casos para mejorar las condiciones, las posibilidades de que un proyecto participativo y activamente, con una participación activa en el diseño de respuestas definitivas. Eso que vos decías, ¿no? No solamente acá y no solamente ahora la justicia presenta demoras que son muchas veces difíciles de soportar para cualquier ciudadano. ¿Qué datos hay con respecto a definiciones, sentencias, utilizaciones? ¿Cuáles son los datos? No sé si hay algo histórico o algo reciente. Lo que logró Olga a partir de su implementación fue en 2022 y entre 2022 y 2023, empezó a trabajar en el 2021, más allá de que primero se implementó en el caso, como te decía, del Dieselgate, que Ujú. ya juntaba a esa altura más de 15.000 causas desperdigadas, porque son distintas, y lo que se logró fue, en apenas un par de años, lograr
unificar procesos judiciales de la enorme mayoría de esas 15.000 causas que, como decía al principio, algunas fueron colectivas, pero muchas de esas también eran individuales y tenían particularidades. Entonces lo que logró fue que en menos de 2 años esas causas encontraran un camino de, si bien ya no, o hay muchas una sentencia, pero sí de un camino judicial que empieza a acercarlas a la definición Ujú. del Tribunal de Justicia. Insisto, tenían 1.700 causas, el Dieselgate las disparó a 17 millones, las multiplicó de esa manera por 10. 15.000 eran del Dieselgate y hoy la gran mayoría ya se encuentran encaminadas y muchas de esas encontraron una resolución que fueron mucho más allá de estas resoluciones de la justicia civil, ya que también hubo responsabilidades para con los grandes directivos de Volkswagen. Ujú. Es un caso interesante también Sí, para sí, sí. analizar, más desde la justicia que desde la inteligencia artificial. Claro. ¿Hay datos también de expresiones, quienes seguían estas causas, familiares, empresarios, trabajadores y demás, de si estaban conformes, que terminaban saliendo estas sentencias? ¿Hay algunos datos con respecto a esto? Bueno, el análisis que estuvimos haciendo habla de, primero, son causas que iniciaron ciudadanos comunes que compraron Volkswagen, Skoda, los autos más vendidos en Alemania, que de repente decían cumplir con estándares europeos de medioambientales y que de un día para el otro, que está para hacer escándalo, no lo cumplen. Y muchas demandas civiles eran precisamente por la pérdida del valor del auto y por el engaño en la marca del comprar el engaño, pero también, y estos eran, digo, personas comunes, digamos, ¿no? Compradores de autos, pero también hubo muchas demandas en la justicia de accionistas, de inversores, que tenían empresas, que tenían algún interés mucho más grande en la compra de esos autos y obviamente después en la posible potencial reventa de esos Ujú. mismos autos y que imagínense durante años toda esa gama de autos que habían quedado envueltos en el escándalo, su valor había bajado casi a cero, digamos, ¿no? Entonces esa cuestión. ¿Qué pasó? De no avanzar durante 2 años, encontraron que en menos de no avanzar, perdón, en casi 5 años, lograron que en 2 años pudieran avanzar la enorme mayoría de esos casos y bueno, después, como siempre, en estos momentos de una justicia automatizada, la sentencia termina dejando muchas veces un poquito contento a cada uno y a otros no tanto, ¿no? Pero me Claro. parece que era interesante este caso, más allá de las sentencias y el caso de Volkswagen, que es muy conocido, pensar en la justicia que se automatizó, que quizás se automatice sin abrirse tanto un control democrático y que quizás corre el riesgo, vos hablabas de que pasa en todos lados, de parecerse demasiado a ese universo kafkiano, ¿no? En lugar de ser pasillos sin ventanillas interminables, donde nadie se responsabiliza, acá lo que terminan siendo son algoritmos interminables y donde es difícil para un ciudadano saber cómo seguir una causa que no prospera. En este caso, la enorme cantidad de causas Ujú. avanzaron, pero como siempre, algunas de ellas quedaron por fuera de estos avances y ahí también hay algo para poner en debate. La gran consulta de todos los miércoles es, ¿eso se puede trasladar, se puede pensar aquí en la República Argentina, principalmente aquí en la ciudad de Rosario, con tantos casos inconclusos, bueno, algunos juicios, ¿no? Que llevan décadas y demás, algunas causas, no juicios, algunas causas que llevan décadas y demás? ¿Eso se puede trasladar hacia nuestros lares? Bueno, sin lugar a dudas es un caso que lo traigo porque este tipo de situaciones, de software, porque en términos generales uno habla de inteligencia artificial en términos más coloquiales, pero este tipo de desarrollos tecnológicos, sin lugar a dudas son escalables y llevables a lugares. Hay programas pilotos que se están empezando a implementar en la Argentina a nivel nacional, sobre todo la justicia a nivel nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Existen algunas implementaciones de la mejora de los expedientes judiciales, todavía muy embrionariamente, y el caso de este desarrollo alemán, desarrollo con los parámetros europeos, Ujú. no sé, sobre todo parámetros humanistas europeos sobre inteligencia artificial, abre las puertas a que este tipo de dashboard, este tipo de tecnología, que no solamente eh, mejora los procesos, los automatiza, pero sobre todo moderniza la infraestructura que viene difícilmente o con difíciles avances, pueda ser traído inclusive a nuestro país, ¿no? Entonces pues, me parece que es algo para prestar atención y sé que en el Poder Judicial de la Nación al menos empezaron a desarrollar diferentes tipos de asistencia virtuales con inteligencia artificial para agilizar trámites y para mejorar, ¿no? Un poco, eh,
Si bien no tanto el acceso de los ciudadanos a la justicia, sí de los operadores judiciales en el sistema, Ujú. la mejora del tratamiento de los trámites administrativos y judiciales que les tocan puertas adentro, ¿no? Pasar del expediente casi papel a una justicia absolutamente digitalizada ya fue un gran avance. Bueno, ahora es necesario utilizar este tipo de tecnología para que los casos puedan ser tratados de forma más rápida. Ese iba a ser el otro comentario, ¿no? El acercamiento de la comunidad, del común, de los ciudadanos con la justicia, algo que hoy es impensado, ¿no? ¿No? Cuando la gente ¿cuántos diferenciarán de un fiscal, de un juez y demás? Digo, el acercamiento entre el común de la gente y la justicia debe ser otro punto también a analizar y mucho en la República Argentina. Mira, esta política pública que tenemos hoy es una política no de front-end, sino de back-end, digamos, de adentro de la justicia, los funcionarios de la justicia, para mejorar sus procesos diarios, digamos, para mejorar el trabajo, lo que denota, lo que va a marcar hacia los usuarios del sistema de justicia mayor velocidad, mayor celeridad en el tratamiento, eh, y bueno, analizar si ese tratamiento entonces es más justo, pero Ujú. no varía, no cambia la percepción ciudadana, y esto también es algo que en el caso alemán se ve, sobre los procesos judiciales o más allá de reducir los tiempos procesales, digo, no descongestionás de esa manera, no haces más transparente y mucho menos haces más accesible el sistema de justicia de esta manera, ¿no? Y acá pensémoslo, especialmente para los sectores más vulnerables, que tienen mayor dificultad para acceder a al sistema judicial en general, ¿no? A lo que vos decías de recién, pensemos que muchas veces esta informatización de la justicia complejiza más aún el acceso a los servicios de justicia. Juano, la recomendación para el día de hoy. Hoy quiero volver, ya que estamos en Alemania, ya que estamos hablando de esto, a uno de los clásicos más lindos que tiene la literatura, que es precisamente El proceso de Kafka, que decía que la sentencia no se dicta de repente, el proceso se convierte poco a poco en sentencia, ¿no? Mirando un poquito a Olga y a todas las primas y formas tecnológicas, es un poco pensar eso, si queremos que el proceso automatizado se convierta poco a poco en sentencia o si vamos a seguir sosteniendo y vamos a mantener una instancia crítica, humana y política frente a esa promesa de eficiencia perfecta que quizás termine, como aquel personaje de la novela de Kafka, encerrado en un proceso interminable que nunca llega a comprender del todo y que siente que esa es su propia sentencia de vida. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande a Charlie y saludos a todos. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan.